Hola, acompáñame a conversar y a conocer en profundidad el trastorno negativista desafiante. Mi nombre es Carmen Montero y soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Antes de entrar en profundidad, necesitamos conocer la definición. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón de conducta hostil, desafiante y desobediente entre padres y figuras de autoridad. Esto sucede de manera recurrente. El inicio del trastorno se da durante la infancia y está caracterizado por dificultades en el desarrollo social, emocional y académico, al igual que en el ámbito familiar. La prevalencia del trastorno negativista desafiante varía en función de la naturaleza de la población estudiada y de los métodos de evaluación. Se han hallado tasas de trastorno negativista desafiante situados entre el 2 y el 16%. Este trastorno puede aparecer desde los 3 años de edad, aunque suele iniciarse a los 8 y normalmente no después de la adolescencia. Antes de la pubertad es más común en hombres que en mujeres, aunque la distribución por sexos se iguala en la adolescencia. Algo muy particular de este trastorno es que los síntomas negativistas acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el paso del tiempo pueden producirse en otros ambientes. Su inicio es típicamente gradual y suelen mantenerse a lo largo de meses o años. En una proporción significativa de casos, el trastorno constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial. Hablemos ahora de los aspectos socioculturales. Este trastorno parece ser más frecuente en familias donde por lo menos uno de los padres cuenta con una historia de trastorno de estado de ánimo, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno antisocial o por consumo de sustancias. Además, algunos estudios sugieren que las madres con trastorno depresivo cuentan con más probabilidad de tener hijos con trastorno negativista, aunque no está claro en qué medida la depresión materna es el resultado del comportamiento negativista de los niños o su causa. Un dato curioso, pero muy importante de tener en cuenta, es que toda esta sintomatología parece molestar más a las personas que lo rodean que al propio niño o adolescente que lo presenta. Pueden tener problemas en la relación con sus amigos y pueden percibir las relaciones humanas como insatisfactorias. A pesar de tener un nivel de inteligencia adecuado, su rendimiento académico es bajo, ya que se niegan a participar, se resisten ante las demandas externas e insisten en solucionar sus problemas sin la ayuda de los demás. Tenemos unas consecuencias secundarias que vale la pena considerar, dentro de las cuales baja autoestima, escasa tolerancia a la frustración, ánimo deprimido y estallidos de enojo. Etiología. Cuando no se puede expresar abiertamente la agresión es bloqueada. Entonces puede expresarse como una resistencia pasiva, es decir, no coopera, no sigue instrucciones y así se convierte en una forma de manejar desadaptativamente el estrés para el niño o el adolescente. De esta manera, estas conductas se convierten en parte de las manifestaciones que persisten aún después de que su función adaptativa, entre comillas, hubiera terminado. Ojo, en algunos niños y adolescentes, la sintomatología negativista puede aparecer como reacción a un accidente, enfermedad, después de un trauma o puede ser una defensa contra sentimientos de incapacidad, incompetencia, pérdida de autoestima o tendencias de sumisión. Para brindar un abordaje más integral, vamos a estudiar cuáles son esos modelos teóricos del TND. Iniciemos con la teoría biológica. Hoy día parece un hecho demostrado que en los niños y adolescentes con problemas de conducta existen factores heredados de tipo neurofisiológico, psicofisiológico y bioquímico, que en definitiva los predisponen a manifestar conductas inmaduras, infantiles y de baja tolerancia a la frustración. Se sabe que la conducta agresiva está relacionada con factores
bioquímicos y hormonales. Por otro lado, contamos con la teoría del aprendizaje. Plantea que las características negativas del trastorno son actitudes que los jóvenes aprenden de las técnicas negativas empleadas por sus padres y figuras de autoridad. Ejemplo, castigos, gritos, golpes, ignorarlos, entre otros. Esto hace que los jóvenes tengan conductas agresivas, groseras y rebeldes, ya que de esta forma logran la atención, el tiempo y la interacción que desean obtener de sus padres o figuras de autoridad. En el TND no existen patrones de crianza familiares distintivos, pero se ha encontrado que muchos de los padres de niños o adolescentes con este trastorno se interesan de manera exagerada por el poder y control sobre sus hijos. Curso y pronóstico. Tenemos que el TND suele ponerse de manifiesto antes de los 8 años de edad y en general no más tarde del inicio de adolescencia. Los síntomas negativistas acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el paso del tiempo puede producirse en otros ambientes. Su inicio es gradual y suele mantenerse a lo largo de meses o años. Su pronóstico en realidad depende de muchas variables, entre las que podemos incluir la gravedad del trastorno, la estabilidad a lo largo del tiempo, la presencia de otros trastornos, por ejemplo, trastorno disocial, TDAH, trastornos del aprendizaje, trastornos del estado de ánimo e incluso por abuso de sustancias. Y es relevante que evaluemos el nivel de desintegración familiar. Entonces es aquí en donde exponemos la secuencia típica o más probable que puede gestarse, donde se daría un inicio del TDAH, luego el TND puede ser comórbido con trastornos de ansiedad, trastorno disocial en la adolescencia, comórbidos con cualquier trastorno internalizado, sea ansiedad o depresión, y con una posible evolución hacia el consumo de sustancias adictivas, como también alta probabilidad de desarrollar el trastorno antisocial de la personalidad en la edad adulta. Interesante que tratemos de esbozar esto porque da cuenta que todos estos trastornos siguen un continuo y siguen una lógica muy interesante. Evaluación, diagnóstico y recomendaciones generales. Todos los niños en ciertas ocasiones se pueden mostrar desafiantes o desobedientes con sus padres, profesores u otros adultos, principalmente cuando se encuentran cansados, estresados o indispuestos. Esta conducta se observa de manera frecuente en niños entre los 2 y 3 años de edad como una parte normal de su desarrollo evolutivo, ya que en esta etapa comienzan a formar su propia identidad, establecer su autonomía y a imponerse normas y controles. Otro periodo en el cual podemos observar este comportamiento, ¿a qué nos recuerda? Sí, a la adolescencia, como expresión de la necesidad de independizarse de los padres y así poder desarrollar su propio estilo de personalidad. Ocurre que el diagnóstico del TND está basado principalmente en la evaluación clínica, tomando en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 y el sistema de multiinformantes, que va a incluir entrevista con los padres sobre las diferentes etapas del desarrollo del niño y su comportamiento. También abarca un examen directo con el menor, una revisión de la información que proviene del profesor de la escuela y por supuesto vamos a requerir una historia clínica completa. Hablamos de antecedentes familiares, personales, patológicos e historia del desarrollo, así como reconocer cuándo interconsultar a un especialista y cuándo referirlo a otro nivel de atención. Supremamente importante que conozcamos que en sujetos con retraso mental solo se establece un diagnóstico de trastorno negativista desafiante cuando el comportamiento negativista es notablemente mayor que la habitualmente observada en sujetos de edad, sexo y gravedad del retraso mental comparables. El TND también debe distinguirse
de una capacidad para seguir normas, resultante de una alteración de la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, pérdida auditiva, trastorno del lenguaje, entre otros. Solo debe considerarse entonces el diagnóstico de TND si los comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias más graves que las observadas en otros sujetos de nivel de desarrollo comparable, conduciendo a ese deterioro significativo de la actividad social o laboral. Tipología o clasificación. Actualmente contamos con una clasificación que los agrupa en 3 tipos. Tenemos un TND tipo leve, en donde los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar, solo en la escuela, en el trabajo o con los padres. El segundo tipo es el moderado. Algunos síntomas se dan al menos en 2 entornos. Y el último es el grave. Algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. Tratamiento. El tratamiento fundamental es la psicoterapia individual, la terapia familiar y la terapia grupal, e implica trabajar con el niño, el adolescente y los papás. Hablemos en primera instancia de la psicoterapia individual. La psicoterapia individual suele emplear un enfoque cognitivo-conductual para aumentar la capacidad del paciente de resolver problemas y sus habilidades de comunicación. Y por supuesto, trabajar con la ira y el impulso. Terapia familiar. La terapia familiar tiene a menudo como objetivo la introducción de cambios en la familia, como por ejemplo mejorar la capacidad de comunicación, fomentar la interacción entre los miembros de la familia. La crianza de estos niños puede ser una tarea muy difícil para los padres, quienes necesitan mucho apoyo, comprensión y habilidades que les permitan desarrollar enfoques más eficaces para la crianza de los hijos. Terapia grupal. La terapia de grupo con niños o adolescentes de su misma edad y problema a menudo se centra en el desarrollo y utilización de habilidades sociales e interpersonales, aspectos que se ven muy deteriorados en el TND. Y no podemos olvidarnos de los psicofármacos. Si bien los psicofármacos no se consideran eficaces en un 100% para el tratamiento del TND, pueden usarse solo si otros síntomas o trastornos están presentes, que es más la regla que la excepción, y responden al medicamento. Junto con la terapia, se puede recomendar alguna intervención farmacológica para tratar de controlar las conductas negativistas, desafiantes y su comorbilidad, por ejemplo, si hay depresión o ansiedad. También se puede considerar interconsulta a un especialista del área o una referencia a otro nivel de atención. A continuación, vamos a mencionar algunas de las estrategias efectivas para el manejo de pacientes con TND, tanto en escuela como en casa. Una de ellas es: explore y escriba cómo el paciente, ese niño o ese adolescente, percibe las reglas y figuras de autoridad. Es fundamental el reconocimiento y el reforzamiento de las conductas apropiadas e ignorar los comportamientos indeseables superficiales. Contribuir a restaurar su autoestima es clave. No podemos ser prejuiciosos ni juzgarle. Recuérdele que el respeto que pide para él o para ella es el mismo que debe ofrecer a los demás. Este es un aspecto clave. Analicemos. Como se ha visto, este trastorno afecta no solo al niño o al adolescente, sino que también inevitablemente termina afectando a su núcleo familiar, a los profesores y a los compañeros. Se caracteriza por un patrón persistente de desafío y reto a las normas y reglas. El origen es tanto biológico como psicosocial, resaltando que se asocia con patrones de crianza agresivos, rígidos e inconsistentes. El establecimiento y el logro de una comunicación amigable no agresiva es fundamental en el tratamiento. Cuando el TND no se atiende adecuadamente, puede evolucionar a un problema de conducta mayor,
como el trastorno disocial. En caso de tener duda diagnóstica o si presenta más de un padecimiento o comorbilidad, de ser posible realice una interconsulta con un especialista o refiera a otro nivel de atención. Antes de finalizar, es necesario que revisemos las consideraciones éticas en la relación con el paciente. Asentimiento del menor. Además de obtener la autorización del padre, madre o tutor, se debe buscar la cooperación voluntaria del menor. Una vez que se le ha informado en términos comprensibles para su desarrollo cognitivo, lo que es conveniente para su atención. Consentimiento. Generalmente se informa al padre, madre o tutor sobre el diagnóstico o tratamiento. Sin embargo, en algunos casos este acto puede ir en perjuicio de los intereses del menor y resulta conveniente mantener la confidencialidad de la información obtenida. Como literatura básica, dentro de esta exposición utilicé el libro de Rosselli, Matute y Ardila llamado Neuropsicología del Desarrollo Infantil.